El día de hoy les traigo un video un poco distinto. Mucha gente me pregunta cómo afilo mis navajas, mis cuchillos, sobre todo en los comentarios de los videos de pruebas de retención de filo. Así que el día de hoy hablaremos justo de eso. Empezaremos una pequeña serie de videos sobre el tema de afilado. El día de hoy empezaremos con algunos conceptos, algunos puntos importantes que debemos comprender para entender el afilado. Bueno, sin más, comencemos. Lo primero que vale la pena aclarar sobre afilado es que es una habilidad manual y como tal no puede aprenderse simplemente viendo videos, ya sea este o cualquier otro. Del mismo modo que el dibujo tiene que practicarse para realmente aprenderse, el afilado es igual. Puedes aprender algunas cosas de dibujo viendo videos de dibujo, pero no vas a aprender a dibujar simplemente viendo videos de dibujo. Lo mismo aplica aquí. El segundo punto que vale la pena aclarar es que no importa si afilamos hachas, tijeras o navajas, los mismos principios aplicarán siempre. Y bueno, ¿de qué principios hablamos? El más importante de ellos es mantener un ángulo constante para generar un ápice. ¿Qué es esto? Bueno, un ápice es el punto donde un lado y el otro de nuestra hoja se encuentran. El punto más alto de este pico, llamémoslo así. Ese será nuestro ápice. Entonces, lo que haremos será acercar un lado y el otro en este ápice. Entre más cerca estén, más filoso estará nuestro objeto. Y para esto usaremos pues abrasivos. Abrasivos es cualquier cosa que nos ayude a remover material de esta hoja, para así poder acercar un lado y el otro más en este punto. Estos pueden ser cosas tan simples como una lima convencional, una piedra afilado, puede ser un afilador de tungsteno como este, puede ser una lima de diamante o un compuesto abrasivo o muchas cosas más. Realmente todo es lo mismo en un sentido general. Ahora, nuestros abrasivos siempre deben de ser más duros que nuestra hoja, de lo contrario no funcionarán. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dureza es básicamente resistencia a la indentación. Para entenderlo un poco mejor, usaremos este pedazo de plastilina y este pedazo de plástico. Si yo paso la plastilina sobre el plástico, no rayaré el plástico. En cambio, si paso el plástico sobre la plastilina, pues lo rayaré bastante fácil. En cambio, si este pedazo de plástico lo paso sobre esta lima, pues no rayaré la lima. Todo lo contrario, perderá material este plástico. Entonces, la lima es más dura que el plástico y el plástico es más duro que la plastilina. Otro punto a tomar en cuenta con cualquier abrasivo es su grano. Por ejemplo, aquí tenemos dos lijas. Estas en su reverso tienen un número. Este número indica su grano. Este es una medida de qué tan ásperas son. Por ejemplo, esta lima 150 será más áspera que la 2000. Los números más altos son más suaves. Por ejemplo, si esta lima la vemos con acercamiento, veremos que la superficie es más irregular que esta. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, para afilar de modo más eficiente, de un modo más preciso, una orilla, necesitaremos ir de granos más bajos a granos más altos siempre. Porque estos granos más bajos no son lo suficientemente precisos para manejar las dimensiones tan chicas que se manejan cerca de nuestro ápice. Entre más fino sea nuestro ápice, más alto probablemente será el grano que hemos usado. Entonces, primero empezaremos con granos bajos para remover grandes cantidades de material, ya que los granos altos remueven muy bajas cantidades de material. Y nos moveremos a granos más altos para ir detallando y detallando hasta conseguir una orilla perfecta. Otro punto que vale la pena destacar sobre afilado es que irónicamente no todo es afilado.
También está el asentado. ¿Qué es esto? Bueno, ya mencionamos que el afilado es remover material de un lado y del otro para encontrar ambos lados en un ápice. En cambio, el asentado es rectificar nuestro ápice, doblarlo para enderezarlo, para así perfeccionar nuestra orilla. ¿Por qué necesitaríamos algo como esto? Bueno, básicamente cuando nosotros estamos afilando nuestra hoja, pues aplicamos fuerza de un lado, aplicamos fuerza del otro y generamos rebaba de un lado, rebaba del otro. El ápice se dobla hacia un lado o hacia el otro. Esta rebaba podemos con abrasivos removerla, quebrarla. Pero la orilla resultante de quebrar esta rebaba no es la orilla más perfecta que podríamos tener. En cambio, si quebramos esta rebaba y luego la rectificamos, la doblamos, la perfeccionamos, tendremos una orilla superior. Para esto usaremos más que nada acetatos de piel como este o chayas metálicas como esta. Y bueno, tomando en cuenta lo que mencionamos anteriormente sobre afilado, que requerimos un material de mayor dureza para afilar nuestra hoja, sorprenderá un poco que aquí estemos usando cosas como piel. Es más, hay gente que usa cartón o madera balsa. Y esto es porque, contrario al afilado, no requerimos más dureza aquí. Para explicarlo, pues usaremos de vuelta este pedazo de plastilina y este pedazo de aluminio. El aluminio obviamente es más duro que la plastilina, pero la plastilina podría rectificar al aluminio, porque nuestra orilla, nuestro ápice, no se parece tanto a este pedazo de aluminio, se parece más a este pequeño trozo de papel aluminio. Entonces, esta plastilina tal vez no podrá rayar este papel aluminio, pero puede doblarlo. Ese es el principio detrás del asentado. Otro punto que vale la pena explicar es la diferencia entre bisel primario, bisel secundario y un microbisel. Un bisel básicamente será un ángulo formado entre dos caras opuestas en nuestra hoja. Por ejemplo, si tomamos esta cara, llamémosla así, principal de la hoja, y la comparamos con la otra cara, vemos que ambas forman un ángulo. Este ángulo es nuestro bisel primario. En cambio, si tomamos este pequeño relieve cerca de la orilla y lo ponemos con el otro opuesto, tenemos nuestro bisel secundario. Para entenderlo mejor, imaginemos que a esta hoja la partimos a la mitad y la vemos desde esta perspectiva. Veríamos algo más o menos como este dibujo. Tenemos que en amarillo está nuestro bisel primario y en negro nuestro bisel secundario. En rojo tenemos este contrafilio de acá, que para este video es irrelevante. Como vemos, el ángulo de nuestro bisel secundario es diferente al de nuestro bisel primario. Y aquí vemos un tercer ángulo, este de acá. Este es el ángulo de nuestro microbisel. Cuando al bisel secundario se le aplica un bisel en este bisel, pues tenemos un microbisel. Algo más o menos como esto. Imaginemos que esta sección entera es esta sección negra en acercamiento. Vemos que ahora este triángulo negro sería nuestro microbisel. Pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué tener esta sucesión de tres biseles? ¿Por qué no simplemente ir del bisel primario a la orilla? Bueno, es fácil de explicar realmente. A la hora de afilar, lo que tenemos que hacer, como ya mencionamos, es hacer que un lado se encuentre con el otro. Entonces removeremos material de una cara y de otra cara. Para remover la menor cantidad de material es bueno usar esta clase de cosas, porque esto significa que si queremos afilar este microbisel, solo necesitaremos remover material de aquí y material de acá, para que estas dos caras se encuentren. En cambio, si solamente usáramos un bisel secundario, pues necesitaríamos remover todo esto de acá y todo esto de acá, para que se encuentren. En cambio, si solo usáramos un bisel primario, sería remover todo esto de acá y todo esto de acá para que se encuentren. Lo que resulta como mucho desgaste para la hoja. Bueno, hasta ahora he mostrado biseles únicamente con caras planas, como triángulos. Pero podemos tener caras curvas. Esto es un bisel convexo.
Y tienen sus ventajas realmente. Un bisel convexo tiende a ser más fuerte en su ápice que un bisel regular. Pero también, como todo, tiene sus ventajas. Mantener un ángulo constante en una superficie curva es un tanto más complicado que con un bisel regular. Ahora, vale la pena destacar que cualquier bisel afilado a mano tenderá siempre a ser ligeramente convexo en la punta. Realmente biseles completamente regulares son muy raros. Por último, un método para identificar imperfecciones en su orilla y así tener filos más perfectos. Bueno, lo que haremos será usar un poco de luz y nuestro cuchillo, nuestro ojo cortante. La apuntamos hacia nosotros de este modo y entonces apuntamos la luz hacia la hoja. Como vemos en la orilla, vemos toda clase de reflexiones como esta. Estos puntos son imperfecciones en nuestra hoja. En cambio, si hacemos lo mismo con una hoja mejor afilada, vemos que hay cero reflexiones. Así de deducir una hoja afilada propiamente. Esto es un método simple que les permitirá encontrar cosas que tal vez cortando no puedan sentir. Pero bueno, solamente para demostrar el punto, aquí tenemos un poco de papel y este cuchillo poco afilado. Vemos que no corta mucho, que digamos, está hecho un asco. En cambio, vemos nuestra navaja propiamente afilada y pues corta bastante bien. Bueno, esto fue todo. Espero este video les haya sido útil o por lo menos interesante. Espero tengan un buen día.